Ok, buenos días a todos y bienvenido a la reunión mensual de PF Warriors en español. Esta reunión se hace todos los meses, casi todas las veces es el cuarto martes del mes y pero de vez en cuando lo tenemos que cambiar, como el mes que viene va a ser el jueves y y por ahí, pero casi todos los meses, martes, el cuarto martes a las 10 horas central. Em, yo me llamo Nancy Suárez Lee. Yo vivo en Dallas, en Texas. Perdón. Y hace 11 años que me hice un doble trasplante de pulmón y gracias a Dios hasta la fecha todo bien. Este, Yo soy voluntaria, igual que mi compañera aquí, Mariluz, voluntarias de los PF Warriors. Y la función de nosotras es para llevar a cabo estas reuniones mensuales y también para mantener la página de Facebook. Em, y bueno, eso es todo. Ahora le doy el micrófono a Mariluz. Muchas gracias, Nancy. Como dice Nancy, esta es una reunión que hacemos mensual. Guerreros de la Fibrosis Pulmonar, que es la compañía hermana de los PF Warriors. Somos voluntarias y pacientes que generalmente hemos tenido la enfermedad de fibrosis pulmonar. Y en mi caso tuve fibrosis pulmonar y hace 14 meses tuve un trasplante doble de pulmón también. Siempre tenemos ponentes destacados que graciosamente dan su tiempo valioso para compartir información, difundir educación, sobre todo para dar educación, difundir información acerca de esta enfermedad. Hoy en día tenemos al doctor Edwin Escorcia, que es él discutirá cómo funciona el aparato respiratorio y cómo los pacientes desarrollan fibrosis pulmonar. Ya él nos va a caminar, nos va a llevar desde el punto de vista anatomía, fisiología de esto y posteriormente hablará de fibrosis pulmonar, incluyendo patología, epidemiología y pronóstico. El doctor Escorcia actualmente trabaja como médico internista, hospitalista en el Hospital Baptist en Montgomery, Alabama, en Estados Unidos. Es el jefe del Departamento de Medicina Interna de este hospital también, como también es miembro de numerosos comités del hospital, incluyendo el Comité de Ética, el de Prevención de las Enfermedades Infecciosas y el Comité de Detección Temprana de la Sepsis. Él estudió medicina en la Universidad del Norte, en Barranquilla, de la misma universidad donde salí yo orgullosamente, es colega, y luego hizo su internado de residencia en el programa de medicina interna de la Universidad de Alabama, UAB, en Montgomery, donde ahora reside y trabaja. Sin más, les presento al doctor Edwin Escorcia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Déjame y coloco la presentación. Okay. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Escorcia. Yo soy médico internista graduado de la Universidad del Norte de Barranquilla y realicé mis estudios de medicina interna en el programa de UAB de la Universidad de Alabama. Conocí a Mariluz. Yo pensé cuando llegaba acá a Montgomery, Alabama, no iba a encontrar a ningún barranquillero colombiano. Muy grata sorpresa, sí encontré a dos barranquilleros. Y pues desde ahí hemos tenido una amistad muy bonita. Y Mariluz hace un par de meses me dijo que organizaban esas charlas y me invitó a que fuera un ponente. Cuando me preguntaron que era dirigida a pacientes, sé que hay varios pacientes que van a escuchar o van a ver esta presentación desde que lo diagnosticaron hace un par de meses o sobrevivientes de trasplante pulmonar. Entonces hay mucha variación entre qué tanto saben todos ustedes acerca de la fibrosis pulmonar. Entonces decidimos empezar el año con
con lo más básico, que es entender primero que todo cómo respiramos. Y como segundo, hablar acerca de fibrosis pulmonar y qué es lo que específicamente les pasa a los pulmones cuando tienen fibrosis pulmonar. Y mi objetivo es que cada vez que entiendan o que vayan leyendo acerca de fibrosis pulmonar, tengan esta charla o se queden con una idea acerca de lo que es y bueno, vamos a empezar. Gracias. Nuevamente, soy graduado de la Universidad de Barranquilla, UAB Montgomery, trabajo como médico hospitalario. Yo no tengo consulta externa, yo trabajo principalmente en pacientes que son admitidos al hospital. Son los pacientes más agudos y más críticos. También trabajo en la unidad de cuidados intensivos y vemos también pacientes con fibrosis pulmonar, lamentablemente cuando ya están bien enfermos, cuando llegan ya al hospital. Pero bueno. No tengo ningún conflicto de intereses. Esto lo hago desde el fondo de mi corazón para compartir con todos ustedes. Gracias. ¿Qué quiero que entiendan todos ustedes? Que el significado de respirar, respirar es más que inhalar y exhalar. Un poco de anatomía del aparato respiratorio. Quiero que entiendan bien lo que significa, qué es el alveolo. Creo que es un concepto que hay que tener bien en cuenta para entender lo que es la fibrosis pulmonar. También quiero que entiendan que los pulmones no trabajan solos y es un sistema integrado en todo esto. Luego voy a hablar acerca de más que todo de la patología de la fibrosis pulmonar, la definición, un poco de qué tan frecuente es y voy a tocar a mencionar prácticamente un tratamiento, ya que una charla se puede dar nada más solamente acerca del tratamiento. Y un poco del pronóstico que hablaremos más tarde. Bueno, empecemos con lo que es la respiración. Como enteré, la respiración involucra varios mecanismos del cuerpo humano. El pulmón actúa por medio de un músculo que tenemos nosotros que divide el tórax y que divide el tórax y el abdomen, que se llama el diafragma. El diafragma está localizado acá. En este momento está la caricatura como cuando está en fase de reposo. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma se contrae, como ven, ya es una figura más lineal y eso hace que los pulmones se expandan, genera una presión negativa y hace que el aire entre desde afuera hacia adentro de nuestros pulmones. Tenemos también otros músculos que se llaman músculos accesorios de la respiración, entre ellos los músculos de nuestro abdomen y también los músculos que están entre nuestra caja torácica o nuestras costillas. Los músculos intercostales también nos ayudan a respirar cuando tenemos más demanda o cuando necesitamos respirar más a fondo. También, más de la respiración, el objetivo principal de los pulmones es ingresar oxígeno dentro de nuestra sangre para que luego nuestras células, porque también las células respiran y es aquí donde se hace la respiración, donde nos sacamos la energía, especialmente si se acuerdan de sus clases de biología. La mitocondria es lo que realmente nos permite respirar. Es nuestra fábrica pequeña que tenemos dentro de cada una de nuestras células y nos ayudan. Puede que todo el sistema pulmonar esté trabajando bien, pero si esto no está trabajando igual, no completamos un ciclo de respiración. Quiero que entendamos que respiración no solamente es ventilar. Ventilar es intercambiar aire en tu pulmón, pero también cada célula, cada oxígeno debe ir a todos los lados de nuestro cuerpo. Tenemos acá un esquema donde tenemos una vía aérea.
la vía aérea está dividida principalmente en dos. Arriba de esta línea sería nuestra vía aérea superior y nuestra vía aérea inferior, que por debajo de nuestras cuerdas vocales o nuestra tráquea están los pulmones y las vías aéreas mayores. Aquí tenemos otra gráfica donde nos muestra todo lo que está en nuestro tórax. Quiero que entiendan que nuevamente que todo se integra. Aquí vemos nuevamente nuestro diafragma que nos ayuda a respirar. Detrás de esto está nuestro corazón, acá. Y que acá están nuestras costillas, y quiero que entiendan que todo esto es dinámico y cada vez que se mueve y varía. Y cualquier problema o cualquier dificultad anatómica que tengamos también nos puede afectar al momento de respirar. Aquí vamos un poquito más a fondo. Aquí vemos un esquema de lo que es la vía aérea. Aquí tenemos una tráquea y un bronquiolo y se va dividiendo poco a poco y al final llegamos a lo que nosotros llamamos el alveolo. Quiero que para referencia, aquí es donde se pasa el oxígeno del aire dentro del aparato circulatorio, nuestra sangre. Este es el mecanismo, este es lo más importante del pulmón, lo que hace el intercambio de aire. Para un poco de referencia, la medida de esto son 7 milímetros, es bien pequeño. Y quiero que también tengan esto en mente y se imaginen como si fuera un racimo de uvas. Cada alveolo tiene una pared alveolar que en realidad es una línea muy delgada de células. Y próximamente quiero que se imaginen esto. La piel de cada alveolo representa esa membrana que pasa dentro del aire a nuestra sangre. Y para referencia acá, si tomamos todas estas, la piel de la uva y la colocamos en el suelo, usualmente tenemos el cuerpo humano tiene entre 300 millones de alvéolos. Y si colocamos toda esa piel de uva y la esparcimos, tendríamos un área equivalente a la mitad de una cancha de tenis. Algo así como 100 metros cuadrados, 10 por 10 metros. No sé, mis compañeros que son, pues no lo tengo en pies, creo que son, no me atrevo a decir, mi mente no trabaja en pies. Pero bueno, sería la mitad de una cancha de tenis. Si esparcimos sus pulmones, toda esta área es la que necesitamos nosotros, el cuerpo humano, para que esté expuesta al aire y el oxígeno pase de un ambiente gaseoso a un ambiente líquido. Esa es la principal función de nuestros pulmones cuando hablamos de ventilar y cuando hablamos de que el oxígeno pase del alveolo hacia la sangre. Aquí aumentamos un poco más. Recuerden, anteriormente no mostré los vasos sanguíneos, aquí mostramos los vasos sanguíneos. El pulmón recibe igual o mucho, la misma cantidad de sangre que el corazón late cada vez hacia el resto de tu cuerpo, también va a los pulmones, la misma cantidad. O sea, es bastante sangre solamente dedicada a los pulmones para el proceso de respirar. Entonces, toda esa membrana, toda esa cancha de tenis está expuesta también a una red de vasos sanguíneos, que es en lo que se hace el intercambio de aire del oxígeno y también del monóxido de carbono. Quiero que me sigan un poco más y un poquito de imaginación. Llegamos a un corte ahí donde estamos y nos acercamos un poco más a lo que es el alveolo. Esto es un esquema de un alveolo. Tenemos
tenemos los vasos sanguíneos, que son esos círculos rojos que ven allí. Tenemos también venas y arterias del aparato pulmonar. Y tenemos el espacio del alveolo, que es más que todo es aire. Como lo ven, el alveolo es un 90% aire. Y eso es lo que nos permite que pase el oxígeno del aire hacia adentro de los vasos sanguíneos. Y quiero que tengan eso, voy a hablar un poquito más tarde, pero lo que significa el intersticio, que es el espacio entre célula y célula. Y eso es muy importante para entender lo que es la fibrosis pulmonar y todas las enfermedades intersticiales del pulmón, de que hablaremos más adelante de eso. Aquí hacemos un acercamiento un poco más y vemos una célula roja, que la célula roja nos ayuda a transportar el oxígeno, cómo se difunde, y también hace un intercambio, el CO2, que eso es parte de nuestro metabolismo, también lo tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que deshacernos del CO2 y entrar el oxígeno. Quiero recordar que es un sistema integrado, lo que quiere decir que los pulmones no trabajan solos. También necesitamos un aparato circulatorio, necesitamos un corazón que bombee sangre desde los pulmones hacia nuestro cuerpo, y también necesitamos que cuando esa sangre vuelva de todo nuestro cuerpo, recircule hacia nuestros pulmones. También recordemos que nosotros necesitamos sangre para respirar. Necesitamos la sangre para que todos esos glóbulos rojos se transporten a través del sistema cardiovascular hacia todas nuestras células. Absolutamente todas nuestras células necesitan oxígeno. E incluso se están envueltos los riñones. Los riñones regulan el volumen de agua de nuestro cuerpo, y esa agua puede que se esparza a ese espacio que les mencioné antes, el intersticio. Los riñones ayudan a regular. Si estamos muy sedientos, necesitamos más agua, y si tomamos mucha agua también es malo. Y todo esto se une para poder respirar. Nuestro sistema, algo que me inspiró a estudiar medicina es específicamente esto, y por eso decidí medicina interna, porque necesitamos entender todo esto para poder ayudar a nuestros pacientes. Lo que es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar hace parte de lo que se llama enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial, tenemos que entender primero qué significa el intersticio, que es el espacio entre célula y célula. Acá tengo una gráfica de unos ladrillos. El intersticio sería el cemento. Quiero que entiendan que ese cemento es un organismo vivo, lo que quiere decir que eso es una estructura de sostén, pero también se renueva y se cambia y se mantiene. Y hay unas células en específicas que están en ese intersticio que ayudan a mantener eso, y es un sistema de regulación muy fino, lo que quiere decir que cualquier patología o cualquier daño que se genere en el intersticio va a hacer que ese espacio entre el alveolo y la sangre se incremente, y va a ser mucho más difícil el intercambio de oxígeno. Hay varias enfermedades que también entran dentro de el gran prospecto de lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, que la fibrosis pulmonar hace parte de eso. Entre ellas, lo que es enfermedades del tejido conectivo, que son artritis reumatoide, escleroderma. Y aquí coloqué una imagen acerca de qué pasa cuando la fibrosis
no actúa de la manera que esperamos. Es un queloide. El queloide es cuando la fibrosis es mucho más de lo que se espera y forma una cicatriz mucho más grande de la que esperamos. Y fibrosis significa que el tejido que debería estar ahí ha desaparecido y se ha reemplazado por fibrosis, un tejido que no tiene ninguna actividad que nos ayude en este momento. Podríamos hablar otra hora acerca de esto, pero quiero que entiendan que también otra categoría de enfermedades pulmonares intersticiales, entre las cuales está la fibrosis pulmonar, son la exposición a muchos a muchos contaminantes como son los asbestos, el carbón. Todos estos también hacen parte de este grupo grande de enfermedades y todo esto va a afectar también de manera similar a lo que es cómo respiramos. La fibrosis pulmonar idiopática, eso es la enfermedad intersticial más común pulmonar que tenemos. Todas las enfermedades intersticiales se dividen en dos grupos grandes. Tenemos un grupo que sabemos por qué se causa la fibrosis pulmonar y llamamos en otro grupo idiopático, lo que quiere decir no sabemos qué pasa. A pesar de todos los avances, no sabemos qué es lo que empieza todo esto. Tenemos idea, pero no se puede decir específicamente qué pasa paso a paso. Y lo llamamos en medicina algo idiopático. No tenemos una causa realmente directa. Tenemos muchas ideas y tenemos evidencia sustancial, pero nada directo. ¿Qué tan común es? La fibrosis pulmonar idiopática, alrededor de 10 a 60 personas por cada 100.000 habitantes varía. Al parecer en Latinoamérica o en Centroamérica tenemos una prevalencia un poco menor en comparación a los Estados Unidos, pero tampoco tenemos que tener en cuenta que no hay muchos estudios en Centro y Suramérica y por eso es muy difícil saber específicamente cuál es la prevalencia a nivel mundial. La fibrosis pulmonar es una enfermedad de la edad, que quiere decir que es mucho más frecuente a medida que los pacientes van envejeciendo. Entre más tardío es entre más envejecemos, la fibrosis pulmonar aumenta y se diagnostica más. Los hombres son los más comunes. El grupo que alrededor del 65 al 80% de los pacientes con fibrosis pulmonar son hombres. Y hay unos factores genéticos, hay unos modelos de fibrosis pulmonar que son hereditarios. Y esto sería un poco de contraindicación porque en estos casos familiares, que son personas que tienen fibrosis pulmonar y 3 personas más en su familia tienen también fibrosis pulmonar en diferentes generaciones. Son factores genéticos muy específicos que desarrollan la enfermedad, al igual que el resto de los pacientes. El fumar también aumenta muchísimo lo que es la fibrosis, el diagnóstico está correlacionado. Si fumas, el riesgo de que es mucho mayor de tener fibrosis pulmonar. No voy a tocar mucho del diagnóstico, pero sí voy a mencionar que a través del tiempo la fibrosis pulmonar es difícil, ha sido difícil a lo largo de la historia definir qué es. Actualmente los diagnósticos se hacen por medio de 3 cosas. Bueno, primero que todo, una entrevista con el paciente. No encontramos ninguna causa directa. El paciente no fuma, el paciente no trabaja en una mina de carbón, no hay una enfermedad
otra enfermedad que lo explique, y tiene unos cambios muy específicos en el CT, que es una tomografía. Y esos cambios, eso es lo que dan más que todo el diagnóstico. Y si todo está bien, tenemos una muy buena correlación entre una historia clínica, un CT y como si tomáramos una biopsia, se correlaciona más del 90%. Pero eso es una definición nueva, lo que quiere decir que para hacer estudios a largo plazo acerca de fibrosis pulmonares no es fácil. Y también hay muchos datos que colocan el diagnóstico de fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial indiferenciadamente, y es muy difícil que todos tengan la misma definición. Y porque en el pasado todo esto que hablé ahorita de las enfermedades intersticiales se manejaban como si fuera una sola. Y es muy difícil saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo de la fibrosis pulmonar? Aquí tenemos una representación. Este es un corte al microscopio de un alveolo. Como vemos, la mayoría es blanco. El blanco es aire. Vemos algunos puntos rojos. Esos son glóbulos rojos que están dentro de los vasos sanguíneos. Y vemos que todo está conectado por una trama que se colorea de color morado o púrpura. Eso es el intersticio, el espacio que hay entre célula y célula, que es ahí donde la fibrosis pulmonar encontramos lo que es anormal. Y aquí vemos un corte de lo que es de un pulmón cuando tiene fibrosis pulmonar. Nuevamente vemos el espacio en blanco, que es el aire, pero vemos mucho más morado. Todo ese espacio morado es el intersticio, y tenemos muchísimo más número de células. Las células puede ver cada núcleo de cada célula, se puede ver con el color púrpura intenso, y vemos que es mucho mayor que en comparación a nuestros pulmones normales. Ese número, al incrementar el espacio entre cada espacio blanco, es mucho más difícil que el aire o que los gases se intercambien entre la acumulación de punticos rojos, que son los glóbulos rojos, al espacio alveolar. Ustedes perdonen, pero quiero que se lleven esta imagen en sus cabezas, que lo que pasa en la fibrosis pulmonar es que se incrementa el espacio entre la pared, entre el aire y su sangre. Eso es lo más importante, y esa pared está llena de fibrosis y causa el problema de lo que es nuestros problemas para respirar. Probablemente esta es una diapositiva la más importante. Quiero que también se lleven. Esto es un esquema que combina los dos cortes del microscopio que vimos anteriormente, pero quiero que se fijen primero en esto. Ese punto, eso sería un intersticio normal, un intersticio sano, donde podemos ver que hay una fina capa entre esa línea, entre los vasos sanguíneos y el alveolo, el aire. En comparación con este espacio, que es mucho más, que se incrementa entre las dos zonas. Y tenemos, como les dije anteriormente, es idiopático, que quiere decir que no sabemos qué lo inicia, pero sí tenemos bastante idea de lo que pasa para desarrollar esta fibrosis. Se cree que muchas de estas células que están acá viajan o se altera. Hay un mecanismo que altera y que inicia toda esta cascada. Ese evento, el evento inicial, es el que no sabemos qué pasa actualmente. Tenemos varias ideas. Exposiciones, como dije anteriormente, puede ser una infección.
pero al final lo que pasa es que todas estas células que están acá, ellas hablan y se comunican entre ellas. Quiero que se imaginen que esto es un sistema muy complejo y cada célula puede hablar entre la otra y pueden estimular que todo ese intersticio que hablamos mantiene, hay que mantenerlo para que sea un intersticio sano. Si eso se disregula o no están no se comunican bien, se puede llevar a que una célula o un tejido que debe quedarse, que no se debe reproducir, empiece a crecer. Incluso han comparado que esto puede ser, es similar a lo que pasa en unos tejidos cuando empiezan una respuesta similar al cáncer, una disregulación de lo que es normal. Una célula se empieza a dividir y crea un espacio donde, y no debería, esa célula no se debería de reproducir. Y estas son células que viven en ese espacio, en intersticios, se acumulan mucho más y crean problemas al momento de respirar. Y también le quería mencionar el colágeno. El colágeno está coloreado de amarillo. El colágeno pues, es como nuestro cemento, como nuestros andamios usualmente. Y el colágeno tiene muchas formas, nuestras uñas, desde tan sólido como nuestros huesos hasta tan blando como nuestras orejas. El colágeno tiene muchas formas. Y una de ellas es para mantener y darle sostenibilidad a todo nuestro cuerpo. Como entenderán, si llenamos todo, quiero otro concepto que quería darles, es que al momento en que nosotros incrementamos esto, nuestros pulmones se vuelven más densos, se vuelven es más difícil que ese diafragma se expanda y requiere uno más fuerza para alar todo eso y que podamos respirar normalmente. Eso es un concepto que se llama complacencia. Imagínense que usualmente un resorte muy blando, lo podemos comprimir, pero si ese resorte en su integridad, en su formación, ese resorte se vuelve más denso, para comprimirlo va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más trabajo para que lo podamos comprimir. Eso es similar a la elasticidad que tienen nuestros pulmones y se ve afectado cuando tenemos a un paciente con fibrosis pulmonar. El tratamiento de la fibrosis pulmonar, tenemos dos drogas autorizadas en los Estados Unidos y también a nivel europeo. Son estas dos nombres, nintedanib y pirfenidona, son agentes que actúan específicamente en regular esa fibrosis. Coloqué aquí en el año 2014, ese fue el año en que fueron aprobados. Quiero que entiendan que para que el proceso de que se autorice una droga puede ser de entre 10, 15 años, mucho más. Y quiero que lo tengan presentes. Y también hay un tratamiento de lo que es los síntomas, dirigido a los síntomas que como les dije, toda esa fibrosis que se crea ahí en ese alvéolo incrementa la resistencia para que la sangre fluya dentro de nuestros pulmones y crea algo que se llama hipertensión pulmonar. Es para que nuestro corazón no trabaje tanto para conllevar esa resistencia. Esteroides, algunas personas está en cuestión el tratamiento con esteroides o no. Al parecer, en un cambio de paradigma, parecer cada vez los esteroides se están usando menos porque no se está viendo que ayuden mucho a los pacientes con fibrosis pulmonar. Excepto también es una cuestión en las exacerbaciones de la fibrosis pulmonar, es diferente, pero depende de cada doctor o de cada grupo,
el uso de ellos. Oxígeno. El oxígeno ayuda a los pacientes con fibrosis pulmonar cuando llegan a ese punto donde no pueden respirar bien. El incrementar ese porcentaje de oxígeno del aire que inspiramos ayuda a que esa difusión de oxígeno sea mucho más sutil y ayuda a que los pacientes caminen un poco más lejos y a que se sientan menos con falta de aire. La terapia física también ayuda. Nuevamente, inclusivamente una persona sana, si hace terapia física o ejercicio, va a mejorar mucho su capacidad pulmonar y también su capacidad cardiovascular para hacer un trabajo físico. Y por último, el trasplante pulmonar, como dije anteriormente, sería ideal que todos lleguen a que tengamos un trasplante pulmonar, porque no es una terapia que está abiertamente disponible. Hay unos criterios. Y para ser candidato a un trasplante pulmonar también hay que chequear una lista de cosas, porque hay varios diferentes estadios que se miden, con diferentes estadios de qué tan avanzada está tu fibrosis pulmonar. Hay una cosa que se llama pruebas de función pulmonar, que básicamente lo que se mide es qué tanto volumen de aire puedes mover después de una inspiración al máximo y una expiración al máximo. Qué tanto volumen de aire puedes mover haciendo tu máximo esfuerzo. Eso se puede medir, se puede cuantificar y también sirve para ver el progreso de la enfermedad. Para el trasplante pulmonar es un equipo multidisciplinario. Los sobrevivientes de trasplante pulmonar pueden hablar mucho mejor de eso que yo ahora, pero es una terapia que está ahí presente y la buena noticia es que cada vez se hace más trasplante pulmonar, cada vez hay más médicos entrenándose en cirugía de trasplante y cada vez va a haber mucho más pacientes beneficiados acerca de esto. El pronóstico, si ustedes googlean 3 a 5 años en promedio, que eso quiere decir que la mitad de los pacientes diagnosticados con fibrosis pulmonar, después de 5 años el 50% ha fallecido. Eso lo quiero que coloque esos asteriscos ahí al final porque quiero que entiendan que número uno, es difícil que todos estos estudios se pongan de acuerdo primero con la definición de la fibrosis pulmonar, porque no es fácil saber qué tan común es algo si no tenemos una definición. Y lo segundo también es que las nuevas terapias, como terapia física y estos 2 nuevos medicamentos que les mencioné antes, que fueron aprobados solamente en el 2014, lo cual quiere decir que el mejor estudio no va a ser de 15 años de supervivencia a lo mejor, en el mejor de los casos. Hay estudios en progreso y al parecer se ha evidenciado que estos 2 medicamentos ayudan a disminuir el progreso de la fibrosis pulmonar. No son tratamientos curativos, pero sí ayudan a que el proceso de fibrosis en ese alveolo se vuelva más lento y que los síntomas no progresen tan rápido. Y por último, quisiera mostrarles el estudio. Antes que entiendan, para hacer un estudio de un medicamento y una supervivencia se requiere de mucho, mucho, mucho dinero. Y como verán, para tener a 300, 500 personas y seguir a 500 personas por 10, 15, 20 años es muy caro. Y los mejores estudios y evidencias son a 52 semanas, lo que quiere decir un poco más de 3 años.
Pero aquí este es son unos estudios que nos muestran que la figura azul quiere decir la disminución entre esa fuerza, entre ese volumen de aire forzado, expirado, cómo a través del tiempo se va disminuyendo, y vemos que la disminución es mucho menor en los pacientes que reciben el medicamento que en los pacientes que decimos el placebo, que no reciben ese medicamento. Es por eso que cuando vean esa figura de 3 a 5 años, quiero que la vean con algo de criticismo, y eso es lo mejor que podemos decirles ahora, porque no, en realidad no sabemos, y eso es algo que cambia. Y de seguro que cuando tengamos un buen número en 10 años, vamos a tener nuevas drogas, y no va a ser la verdad, va a ser algo que va a representar algo del pasado. Bueno, esa ha sido mi charla. Estoy abierto a preguntas. Me disculpo si fue muy específico en algunas cosas, pero nuevamente quiero que en sus mentes, si hay alguna diapositiva que quieran repasar en el pasado, en el futuro, quiero que se lleven esto en sus mentes, y para que sepan qué es lo que es la fibrosis pulmonar, porque para mí es muy importante cuando le explico a mis pacientes que se lleven una idea, una imagen. Y esta es la imagen que quiero que se lleven todos ustedes para que entiendan lo que es la fibrosis pulmonar. Muchas gracias, Edwin. Esa gráfica me parece fantástica, es súper ilustrativa, además de las otras que pusiste. Creo que yo soy una persona muy captante, o sea, soy fotográfica. Esa gráfica está perfecta, sobre todo el contraste y la comparación entre la parte normal y la parte abnormal. Se ve clarito exactamente lo que está pasando en el alveolo, y es una gráfica bastante, pienso que fue muy informativa, y se ve la disrupción del epitelio entre del epitelio alveolar y la comparación con la parte que es normal. Es impactante, pienso yo, y muy importante para los pacientes entender este mecanismo. Pienso que lo trajiste desde el principio hasta donde está la patología, y eso es muy importante para que ellos lo puedan entender, y sobre todo que aquellos pacientes que están en el estado primario de fibrosis pulmonar, que necesitan ayuda, que todavía están confundidos, que no saben si tomar la droga, si no tomarla, en fin. Y creo que claramente al final también demuestra cómo las drogas que no curan la fibrosis pulmonar, pero en vez reducen la capacidad de progresión de esta enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve enferma por casi 12 años, y luego se vio, empecé a tomar la medicina 2 años después de que estuvo disponible en el mercado. Y pienso que por eso, parte de eso fue porque mi fibrosis o mi cuerpo respondió a ese tipo de drogas, hasta que llegó el momento que ya llegó el momento de tener un trasplante pulmonar. Todos los pacientes responden diferente al tratamiento, pero creo que al hablar de ese tipo de drogas, y sobre todo de clarificar acerca de la supervivencia, de los años del pronóstico, porque mucha gente piensa que es 3 a 5 años, hay que darles un poco de esperanza, porque en realidad hay drogas, y no solamente eso, la terapia respiratoria, todas esas cosas, el oxígeno, son también considerados otras medidas que pueden ayudar para la supervivencia de esta enfermedad. Así que te agradezco muchísimo. También los invito a otras preguntas para el doctor. Los participantes, por favor. ¿Ya puedes cerrar eso? Podemos a cerrar el PowerPoint para ver los participantes, por favor. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque sé que el doctor se tiene que ir al hospital. Si no hay ninguna otra pregunta, quisiera también, ¿alguna otra pregunta? Antes de que siga adelante yo. Quisiera también agradecerle al doctor por
esta presentación maravillosa, sobre todo lo importante de saber entender desde el principio, lo más básico para lo normal para poder entender lo anormal. Eso es importante. Así que te agradezco mucho que nos hayas ayudado, sobre todo esto es parte de lo que estamos dando de vuelta a la comunidad, de educación, difundir información, todos en los diferentes estados que estamos de nuestra enfermedad. También quiero invitarlos a que el próximo 23 de febrero, que es un jueves, esta vez, vamos a tener el doctor Amariz, que es un gastroenterólogo colombiano que trabaja en la Universidad de UF Shands en Florida, donde me hicieron el trasplante a mí. Y él va a hablar acerca del reflujo gástrico esofágico como agravante de la enfermedad pulmonar crónica. Va a estar buenísimo. Así que los invito, nosotros estaremos pendientes de recordárselo. Y sin más, pues les agradezco muchísimo, sobre todo al doctor Escorcia, que es mi compañero y mi amigo, que haya dado lo más importante que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestro tiempo. Y gracias, doctor. Muy buena la presentación. Gracias. No, Gracias a todos. con mucho Gracias. gusto y un placer. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.